Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Qué gozo poder reunirnos a adorar al Señor, estar en su palabra. Como les dije la semana pasada, he estado con un poco de tos, así que si en un momento interrumpo por toser, me disculpan. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 18. El Evangelio de Juan capítulo 18. Este mensaje se titula La noche en que fue entregado. La noche en que fue entregado. Jesús comienza, por así decirlo, su sufrimiento, su pasión, su trayecto a la cruz, la muerte, la tumba y resurrección. Recordemos que el Evangelio de Juan se puede dividir en dos partes, del 1 al 12 y del 13 al 21. Del 1 al 12 estuvimos viendo que el mensaje central del Evangelio de Juan es que Jesús es Dios. Sus milagros, sus enseñanzas, sus propias proclamaciones, sus momentos en decir yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna, yo soy el buen pastor. Juan del 1 al 12 proclama constantemente el mensaje de que Jesús es Dios. Y desde el capítulo 13 leemos esta frase: la hora ha llegado. Y comienza a haber un énfasis en presentar a Jesús no solo como Dios, pero como Dios viniendo a salvarnos al morir en la cruz, al Salvador. Si podrías poner una frase: Jesús es el Salvador. El Salvador que ha llegado a la hora de la salvación, a la hora de dar su vida como un sacrificio para salvar a los pecadores. Desde el primer momento del capítulo 3, entonces, vemos la cruz central en todo el discurso. Jesús habla con sus discípulos en la última cena, compartiéndoles sus últimas palabras, sabiendo que iba a ser quitado, que Él iba a ir al Padre, que Él iba a morir en la cruz. Y así vimos las promesas del Señor, las advertencias, lo que sucedería cuando Él ya no estuviera, y su oración en el capítulo 17 la semana pasada, su oración sacerdotal. Y ahora volvemos a leer capítulo 18. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes, de los fariseos,
fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, y cuando él le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntar: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy, por tanto si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Vamos a orar. Señor, qué frágil soy, Señor, y cuán necesitado estoy de tu poder. Me aferro a tus promesas, que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestra mente para poder meditar espiritualmente en lo que tu palabra dice. Pastoréanos, edifícanos, ayúdanos a glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos entonces a Jesús entrando en la hora en el que la oscuridad comienza a rodearle en todo sentido. Quizás la mejor imagen que podemos guardar en nuestra mente para leer este capítulo es Isaías 53. Por eso elegimos Isaías 53 para comenzar el culto, porque lo que pasa en Isaías 53 es que mucho de lo que se dice en esta profecía es como un lamento, un reconocimiento de que algo oscuro, difícil, terrible, injusto, grave está sucediendo en la muerte del siervo de Dios, el siervo del Señor que aparece profetizado en Isaías 53. La oscuridad está rodeando al siervo del Señor, el juicio de Dios, la burla de la gente, la traición de sus amigos está entregándose, pero otra vez Isaías 53 lo presenta no como alguien desafortunado, sino como Salvador. Un Salvador sacrificial. Por ejemplo, Isaías 53, versículos 6 al 8 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Ya comienza con algo oscuro. Descarriarnos, apartarnos. Qué noticia tan triste. Dice: pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esta es una alusión, por supuesto, al sacrificio de animales en el templo. Todos los judíos sabían qué significaba que nuestras iniquidades o nuestros pecados cayeran sobre algo que iba a ser sacrificado. La iniquidad de todos nosotros cayó sobre él. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo?
Lo que vamos a hacer entonces mientras leemos nuestro pasaje, vamos a ir avanzando, por así decirlo, en el texto. No vamos a ver todo el capítulo. Lo que vamos a hacer es fijarnos entonces en la oscuridad del pecado, de esta escena, de la noche en que fue entregado, la oscuridad que le rodea a nuestro Salvador. Y al ver esa oscuridad del pecado que le rodea, debemos ver reflejado ahí nuestro pecado, nuestras iniquidades, nuestra oscuridad. Es necesario observar la maldad que hay en nosotros para poder comprender el Evangelio, para comprender la revelación que Dios ha dado a la humanidad. Si solamente damos el mensaje por la calle, Dios te ama, ese mensaje puede llegar a un montón de personas que están convencidas que son los más justos y puros y buenos en su pecado, en su inmoralidad, en su perdición, en su rebelión. Y dice, qué bueno que Dios me ama. Yo lo sé, yo también me amo y todos me aman y yo estoy bien. Dirigiéndose al infierno. Pero esa preciosa proclamación de que Dios nos ama siempre va en el contexto de que no somos amables. El gran impacto de Juan 3:16 es que de tal manera Dios amó al mundo pecaminoso, al mundo que se opone a Él. De tal manera nos amó a nosotros los pecadores. Y eso es lo primero que vamos a hacer entonces el día de hoy. Y después de eso, de ir por el texto y contemplar el pecado, la oscuridad, vamos a concentrarnos en la gloria del Salvador, en la gloria de Jesús brillando en medio de toda esa oscuridad. Y esos serán los dos puntos centrales de nuestro mensaje hoy. Vamos a comenzar entonces a contemplar la oscuridad de nuestro pecado. La Biblia claramente nos dice este mensaje: somos profundamente pecadores. Somos profundamente pecadores. ¿Qué significa eso? Significa que la maldad, el egoísmo, la rebelión es parte de nuestra condición presente. Ahora, la Biblia, por supuesto, hace una diferencia entre la condición del hombre natural, es decir, tal y como ha nacido y crecido en su perdición y pecado, y el hombre redimido, rescatado, salvado, aquel que tiene un corazón nacido de nuevo. Y sin embargo, el apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, hablándole a cristianos, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. La distinción es real. Nosotros los cristianos son hombres pecadores que han sido redimidos. Su rescate ha comenzado. Su regeneración se ha inaugurado. Sin embargo, como cristianos también debemos recordar este mensaje: somos profundamente pecadores.
Y eso es lo que quiero que nosotros meditemos primero mientras leemos nuestro texto. Porque en la vida cristiana corremos el peligro de olvidar esta presencia maligna que aún reside en nosotros, los residuos de nuestro antiguo hombre, los desechos putrefactos del pecado que aún apestan en nuestra vida, que aún nos tientan. Aun cuando hemos recibido un corazón nuevo en Cristo, aun cuando nuestro verdadero yo principalmente no es el de un pecador, sino un hijo de Dios, uno que le pertenece a Cristo, un cristiano. Mientras vemos cómo Jesús es traicionado entonces en este texto, cómo es arrestado, cómo es injustamente juzgado, debemos recordar que esa maldad nos muestra nuestra propia maldad. Entonces meditemos en tres cosas aquí en nuestro texto. Primero, la traición de Judas. Segundo, la negación de Pedro. Y tercero, la corrupción de los sacerdotes. Y en estas tres cosas vemos la oscuridad del pecado rodeando a nuestro Salvador en este momento, la noche en que fue entregado. Comencemos entonces con la traición de Judas. Es lo primero que aparece en nuestro texto. El arresto de Jesús comienza por una traición. Jesús fue arrestado mediante una traición. Fue entregado por su amigo, por su discípulo, Judas. Versículo 1. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual él entró con sus discípulos. Jesús fue a un jardín, fue al huerto. Y dice el versículo 2, también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Esta no es la primera vez que Jesús está en este huerto. Es un lugar que él frecuentaba. Era un lugar probablemente en el que solía apartarse con los discípulos para poder orar, para poder tener comunión con Dios. Es un lugar en un sentido santificado o apartado para la comunión con Dios. Este mismo lugar donde estamos sentados nosotros acá es un lugar apartado para la adoración a Dios. Y si es verdad, nosotros los cristianos siempre decimos, la iglesia no es el edificio y es cierto, pero no podemos ir al extremo de decir que este lugar no importa. Importa. Es un lugar en el que cada día del Señor nos congregamos en este lugar específico para un momento santo, un momento de adoración. Jesús entonces frecuentaba este jardín, este lugar apartado. ¿Y qué hace Judas? Dice el versículo, él conocía el lugar. Judas conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Judas se aprovechó de lo que Jesús le había dado, esa intimidad, ese privilegio, esa cercanía, de los beneficios que Jesús le dio. Aprovechó esto para obtener más. Su ambición nunca frenaba. Jesús le dio acceso, Jesús le dio tiempo y atención, Jesús le dio años de su vida. Por eso el versículo 2 dice que él conocía el lugar, Judas conocía el lugar. Y sin embargo, Judas quiere más y se aprovecha de lo que le dio para obtener más. Vemos entonces aquí la ambición personal. Muchos
expertos dicen que Judas inicialmente se interesó en seguir a Jesús por las aspiraciones mesiánicas políticas que veía en él. Es decir, los judíos en general esperaban que cuando el Mesías viniera fuera un Mesías político, que se volviera un rey. Recuerden que Mesías significa ungido y tiene que ver con el rey de Israel. Que él fuera el rey prometido y que pudiera él establecer su nuevo gobierno, su nuevo reinado en Israel. Y con la ayuda de Dios, él vencería a los enemigos, a los romanos y a las otras naciones, y podría restablecer el reino. Y Judas iba a poder ser uno de los que estaba ahí con él. Y podía cumplir sus ambiciones más grandes de poder ser parte de ese reinado grande, ese lugar de poder y de honor y de riqueza. La ambición de ser grande le acompañó desde el comienzo de su caminar con Jesús, pero nunca cambió. Más bien lo que se encontró fue con frustración y con un Mesías, con un rey que dice que no era rey de este mundo, sino que vino a servir, a amar y a dar su vida, no a gobernar y a destruir. Entonces Judas se encontraba en una situación muy frustrante en el que habían pasado varios años y no veía que iba por el camino que pensaba. Pero él sacaría provecho de esta situación, aunque sea en su salida. Tendría un acuerdo secreto con las autoridades religiosas y respetables de Israel. Y Judas haría lo correcto al enseñarles dónde era el lugar ideal para lidiar con el maestro, con el Mesías. ¿Por qué? Hermanos, recordemos el contexto. Nosotros leemos la historia como cristianos. Qué terrible, terriblemente mal. Lo correcto, entre comillas, que estaba haciendo Judas era servir a los líderes religiosos del momento, a los que tenían el poder legítimo en la adoración de Israel, a lidiar con un hombre problemático que muchos decían tenía el gran peligro de que se levantara una nueva persecución de judíos, que se quitaran los beneficios que se habían obtenido por este rebelde, este nuevo rebelde Jesús de Nazaret, y que si se deshacían de él, por lo menos el pueblo iba a tener beneficios, iba a mantener la paz. Y Judas entonces hace lo correcto, entre comillas, para ayudar. Siempre podemos racionalizar nuestra ambición, hermano, siempre. La ambición carnal siempre quiere más, nunca se detiene, nunca es leal, nunca toma a otros en cuenta. El corazón ambicioso solo toma lo que puede, lo más pronto que puede, y corre a sus propósitos ambiciosos, ¿verdad? Y ese es el patrón de Judas. Y ese puede ser nuestro patrón. Y si es así, debemos arrepentirnos. Debemos rendir nuestras ambiciones ante el Señor y agradecer por lo que tenemos. Si Judas simplemente hubiera agradecido la posición honrosa que Jesús le había dado de estar con él, hubiera estado en el jardín orando con él. Pero él quería más.
Disfruta lo que Jesús tiene para ti en este momento. Y sé santo, sé libre. Abraza. Qué bendición, Señor. Vivir para ti en ese momento. El contentamiento, el gozo. 3 características de este pecado que vemos reflejado en Judas, en la traición de Judas. Bueno, primero, la ambición personal nunca se sacia. Segundo, la ambición personal nunca espera. Judas va y hace lo que tiene que hacer en el momento. La ambición personal nunca es leal a nada más que a sí mismo. Puede dar todo por seguir. Todos tenemos ese potencial de ser Judas. Prestemos atención entonces al corazón pecaminoso que vemos reflejado aquí en Judas. Y cuando nosotros veamos que nosotros nos estamos yendo a la dirección de ambición carnal o personal, tomemos acciones decisivas que muevan el curso de nuestra dirección. Y esto es importante porque se nos olvida otra vez que somos profundamente pecadores. Romanos 2:8 dice: pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, vendrá ira e indignación. Ahora, ante la traición de Judas, Jesús responde con una valentía y una perseverancia a entregarse a la voluntad soberana de Dios. Leemos el versículo 4. Él se entrega a los soldados. Dice: Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en la tierra. Jesús no corre ante una ambición carnal, sino que su corazón está en proteger a sus amados discípulos, porque seguimos leyendo que cuando Jesús vuelve a hacer la pregunta de a quién buscan, su interés está en que, ¿saben qué? Yo me estoy presentando acá. Yo me entrego a ustedes. Dejen a mis discípulos tranquilos. Veamos el texto, versículo 7. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. La generosidad. Otra vez vemos entonces el contraste: Judas pensando en sí mismo, Jesús pensando en otro. Judas corriendo por lo suyo, Jesús sacrificando por otros. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Pedro interviene en ese momento para que no se lleven a Jesús, pero Jesús acepta su destino. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás y que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. De esa manera, hermanos, vemos nuestro pecado y carnalidad en el pecado de Judas, y nos advierte la palabra de Dios a examinarnos. Ahora pasemos a observar un siguiente ejemplo de pecado y de oscuridad en el que poder autoexaminarnos, y es la negación de Pedro. En la traición de Judas vimos esta ambición personal, carnal. En la negación de Pedro vemos el poder
pecaminoso del miedo y la autopreservación. Vamos a ver. El apóstol Pedro, como sabemos, fue uno de los más cercanos a Jesús, uno de los que mostró más amor y lealtad a Jesús. Y sin embargo, cuando se encuentra entre una situación crítica y amenazadora, vemos que el miedo llena su corazón. Y para protegerse, termina negando a su maestro. Vemos versículo 15, Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Luego la historia de Pedro salta al versículo 25, si pueden ver en sus Biblias. Dice: Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Entonces niega a Jesús otra vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, tercera vez. Y al instante cantó un gallo. Aquí observamos en el corazón de Pedro el poder corruptor, pecaminoso del miedo. El instinto de la autopreservación en vez de la virtud del sacrificio. ¿Ven ese contraste? El pecado, ¿verdad?, nos impulsa a la autopreservación. El amor bíblico nos impulsa al sacrificio. Autopreservación, sacrificio. La tentación es a protegernos hasta el punto de pecar. El Señor Jesús lo expresó de la mejor manera. Mateo 26:31 dice: Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. La reacción es inmediata. El temor inunda a las ovejas. El descontrol, la desorientación, el sentido de no saber a dónde va, todo eso se ve en los discípulos. Apenas hieren al pastor, a Jesús, todo cambia para ellos. Yo he visto esto. Personas firmes que cuando pasa algo son completamente diferentes y se dispersan. Herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Cómo sucede esto? Por el miedo y el apego a la autopreservación en vez de el sacrificio leal y amoroso. Es la gran prueba. Hermanos, ¿quién es suficiente para esto? Necesitamos la gracia de Dios. Pero estoy predicando esto porque la palabra de Dios nos enseña qué se espera de nosotros, qué debemos orar cuando suceden cosas así. No la autopreservación, pero el sacrificio leal. Y aunque nosotros mismos no tengamos las virtudes para asegurar, como Pedro, yo nunca te negaré,
por lo menos sí podemos tener ventaja al saber, yo sé que se espera de mí. El Señor Jesús nos ha dicho, y orar, que Él nos dé la gracia para actuar de esa manera. Ante la persecución, ante las dificultades, ante los desafíos que traiga la vida cristiana, la vida personal, sacrificio. Quizá la persona que más me ayuda a meditar en el peligro espiritual del miedo es el pastor de Alemania, Dietrich Bonhoeffer, que vivió durante la época de los nazis. Famosamente, no es para nada su nombre perfecto, y en muchos momentos de repente por temor huyó o por dificultades, pero ya después regresó a Alemania y decidió pastorear, predicar a pesar de la persecución nazi, y terminó muerto, terminó fusilado por los nazis. Por conspirar para acabar con Hitler. Y sin embargo, Bonhoeffer era un gran teólogo, un buen pastor, un buen amigo. Tenía virtudes muy buenas y sabía escribir muy bien. Y uno de los escritos más famosos que él tiene es un sermón que se llama Venciendo el Miedo. Él había pensado profundamente en el peligro espiritual del miedo. Y en ese sermón dice lo siguiente, esto es una parte pequeña del sermón. Dice esto: el miedo es, de una forma u otra, el archienemigo mismo. Se esconde en los corazones de las personas, agotando sus fuerzas y resistencia hasta que se desmoronan de repente. El miedo roe y corroe en secreto todos los lazos que unen a una persona con Dios y con los demás. Eso es cierto. Y cuando en un momento de necesidad esa persona echa mano de esos lazos y se aferra a ellos, esos se rompen y el individuo se hunde en sí mismo, indefenso y desesperado, mientras el infierno se regocija. El miedo le quita la humanidad a una persona. Así no es como luce la criatura hecha por Dios. Esta persona pertenece al diablo, es criatura esclavizada, destrozada y enferma. No debemos temer, sino decir: que se haga tu voluntad. No nos dejemos entonces controlar por el miedo. No reaccionemos impulsivamente, atacando a otros, huyendo, aprovechándonos de otros, sino busquemos la virtud del sacrificio y la entrega a Dios. Tomemos un paso adelante ante las amenazas del temor y abracemos voluntariamente el sacrificio y la entrega a Dios. Muy bien, hemos ya meditado en esto, el peligro de la ambición personal, el peligro de el miedo y la autopreservación, y terminamos con un tercer ejemplo de pecado en el cual examinarnos, y es la corrupción de los sacerdotes. Versículos 12 y 13 y 15 al 27 dice, finalmente vemos acá que dice: entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. El sacerdocio de los judíos en esa época se había corrompido en muchos sentidos, de una manera política, de una manera económica. El sacerdocio se había vuelto básicamente un negocio familiar, y vemos que se controlaba y abusaba por los familiares de los sacerdotes. Por ejemplo, aquí se presenta
que los guardias llevaron a Jesús primeramente ante ¿quién? Dice el versículo 13, ante Anás. Pero Anás no era sumo sacerdote en ese momento. Dice que era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Los soldados llevan a Jesús primero ante el suegro del sumo sacerdote. ¿Qué tiene que ver él? Bueno, vemos que Anás había sido sumo sacerdote anteriormente, en años anteriores, y se mantiene esta poder y corrupción entre la propia familia, y aunque ya no era sumo sacerdote, él seguía manteniendo este poder político y decisivo dentro de el sacerdocio. Y es el primer interrogatorio informal que tiene Jesús ante Anás, y esto probablemente le sirve para que tomen tiempo de reunir al Sanedrín, a los otros jueces que iban a tener un juicio más formal con Jesús. Y por eso llegamos al versículo 19, dice: entonces el sumo sacerdote, aquí está hablando de Anás, o sea, el que había sido sumo sacerdote antes, interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que les hablé, estos saben lo que he dicho. Cuando Jesús responde así ante Anás, lo que expone es que el juicio de Anás era injusto y apresurado, porque se supone que debía tener testigos. Cuando Jesús dice: pues pregúntale a los que me escucharon, dice: ¿dónde están los testigos acá? ¿No se supone que la acusación debe tener 2 o 3 testigos creíbles? ¿Testigos creíbles? Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Que ha demostrado aquí que lo que más les importaba era su honor, el respeto, el poder, no la verdad y la justicia. Me has irrespetado. Eso es lo más importante. Jesús, versículo 23, le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y eso lo veremos la siguiente semana en el texto, pero mientras contemplamos este tercer ejemplo del pecado, vemos que el pecado de los sacerdotes ilustra muy bien la tentación común de ambicionar poder y prominencia y corrompernos. En vez de ser agradecidos de que eran un sumo sacerdote, qué privilegio servir a Dios de esa manera. Él no estaba agradecido. Lo que quería era poder y prominencia. Más, sentir que tenía más poder político también. Debemos entonces examinar nuestros corazones y preguntarnos, hermanos: ¿vivimos con contentamiento y gratitud? ¿Servimos a Dios sin esa ambición carnal, personal? ¿Nos dejamos dominar por el temor, la autopreservación? Debemos luchar contra estas tentaciones, porque muchas veces asumimos que el pecado de Judas es muy distinto a nuestro pecado, que nosotros jamás pecaríamos así, que cómo puede ser que Pedro haya negado a Jesús, que cómo los sacerdotes pudieron ser tan corruptos. Pero por supuesto, el mensaje que yo tengo en este punto es que dentro de nosotros, tú y yo, tenemos el mismo potencial para llegar a ser
tan ambiciosos, tan avaros, tan cobardes, tan corruptos como Judas, Pedro y los sacerdotes. Y a menos que mortifiquemos el pecado diariamente, sin duda alguna terminaremos desviándonos de la senda, hermanos. Hay un escritor muy famoso antiguo, un puritano que se llamaba Thomas Brooks, y él dice esto: la semilla de este pecado se encuentra en tu propia naturaleza. En tu naturaleza tienes aquello que puede llevarte a ser uno de los fariseos que se oponía a Cristo, un Judas que traicionaría a Cristo, un Pilato que condenaría a Cristo, o un soldado que crucificaría a Cristo. Oh, qué monstruo, qué diablo serías si Dios te abandonara a actuar según tu naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no eres así? Por la gracia y misericordia de Dios que refrena tu pecado, mi pecado. Gloria a Dios. Y sin embargo, tenemos todos el potencial de serlo. Y tenemos que caminar con temor y temblor y preguntarnos: ¿me estoy dejando llevar por la ambición personal, carnal? ¿Estoy tomando decisiones erradas por miedo carnal, deseos de autopreservación o la virtud del sacrificio leal? ¿Estoy aferrándome a un deseo de prominencia, de poder, de autoridad, de respeto? Velemos y oremos para no entrar en tentación, entonces. Ese es un problema que todos tenemos, hermanos, todos. Vamos a terminar entonces de contemplar este cuadro tan oscuro de pecado y de autoexaminación, a celebrar a nuestro Salvador antes de irnos a casa. Ese es el punto 2, la gloria de nuestro Salvador, hermanos. Nuestro texto no solo presenta la oscuridad del pecado, pero en medio de esa oscuridad Jesús está ahí, en el medio. Es la oscuridad lo que rodea a Jesús, el pecado que rodea a Jesús, pero Jesús está ahí en el medio. Y ahí brilla. Aquí se presenta a Jesús como admirable, como valiente, como perfecto. Y vamos a ver esas 3 características brillantes de Jesús en nuestro texto. Primero, nuestro admirable Salvador. Al ser contrastado con la oscuridad de esos 3 pecados, la luz admirable de Jesús brilla con más claridad. Miren a cada uno. Primero, en contraste con Judas, Jesús brilla. En vez de buscar ambición de ganancias personales, Jesús se hizo pobre para enriquecernos. 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En contraste con Pedro, Jesús también brilla. En vez de proteger su propia vida y huir, como Pedro, Jesús entregó su vida voluntariamente como un sacrificio para proteger a sus discípulos. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Voluntariamente puso su vida, sacrificó. Y tercero, en contraste con los sacerdotes, Jesús brilla. Vemos que en vez de tener ambición de poder y manipular con corrupción, Jesús habló la verdad sin temor de perderlo todo y morir. Y eso fue lo que hizo. Filipenses 2:6-8 dice: Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con pureza, sinceridad y claridad, Jesús brilla.
Ahora, Jesús no solo brilla en su superioridad moral, su excelencia y su honor, pero también en su valentía y fortaleza. Yo quiero que veas esto como segunda observación. Nuestro valiente Salvador. Observa la valentía que hay acá en contraste a todos los demás. Jesús es el único que se presenta voluntariamente ante el infierno de oscuridad, injusticia, violencia y maldad que le iba a sobrevenir. Fíjense en esto, Judas se esconde en la oscuridad, teniendo acuerdos secretos de antemano. Los soldados se tropiezan y se caen. Pedro tiene miedo y se niega y niega a Jesús en repetidas ocasiones. Y los sacerdotes planean juzgarlo en secreto y privado, donde nadie pueda ver su injusticia. Todos son cobardes, pero Jesús no. Él es nuestro valiente Salvador. Él se presenta confiadamente. Yo quiero que tú veas en el versículo 4 al 6 en tu Biblia. Decididamente se entrega al juicio para nuestra salvación. Versículo 4. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, escucha eso. La valentía del Señor. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Él se puso por delante con valentía, diciendo: yo soy ese Salvador que va a enfrentarse con este infierno voluntariamente. Y por último, Él simplemente es nuestro perfecto Salvador. Jesús verdaderamente es Dios viniendo a salvarnos de nuestros pecados mediante su crucifixión y resurrección. Como dice un dicho, no existen grandes hombres de Dios, solo existen hombres débiles y defectuosos que se aferran a un Dios grande. Jesús es ese Dios grande. Jesús es perfecto, el Hijo de Dios encarnado. Él es nuestro Salvador, que merece ser celebrado, que tiene toda gloria y honor, que es digno de toda adoración. Jesús es el Salvador que necesitamos. Y si tú has venido y no eres un cristiano, no has rendido tu vida a Cristo, Él es el Salvador que necesita tu alma. Él es suficiente, Él es perfecto. Él puede llenar todas nuestras necesidades por toda la eternidad de manera infinita y abundante. Él será tu compañía, Él será tu fortaleza, Él será tu sanador, Él será tu salvador, Él será tu juez y perdonador, Él será tu roca, tu refugio, tu proveedor, tu maestro, todo. Él es el perfecto Salvador. Así que esta semana recordemos la noche en que fue entregado nuestro Salvador. Recordemos la maldad del pecado de aquellos que lo capturaron. Recordemos que es la misma maldad que se halla potencialmente en nosotros como pecadores, y huyamos del mal. Y recordemos el brillo magnífico de nuestro perfecto Salvador, siempre verdadero, siempre valiente, siempre amoroso, siempre perfecto, y agradezcámosle y adorémosle por su salvación perfecta y suficiente para todo aquel que viene a Él en fe y humillación. Vengamos ante Él adorándole, vengamos ante Él con cánticos de adoración. Vamos a orar. Oh Señor,
Tú eres digno de todo honor y gloria y poder. Tú eres digno de ser alabado, exaltado por siempre. Oh Señor, ayúdanos a apreciar tu gloria y la suficiencia de tu persona y tu presencia. Celebrar tu salvación. Celebrar, Señor, tus virtudes, tus perfecciones. Celebrar que nos apoyamos en ti completamente y que en nosotros mismos no hay nada más que oscuridad y debilidad y fracasos. Pero en ti lo tenemos todo y más que todo. Salva a aquel que está perdido, perdona a aquel que ha pecado, levanta a aquel que ha caído, fortalece al débil, provee al necesitado y usa a aquellos que caminan fielmente para tu gloria, para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.